Vamos a hacer un modelo multivariable del puente grúa descrito por dos funciones de transferencia. Entonces, la primera función, que sería la función de transferencia asociada al carro, es de la forma 1 y s sobre s más 2. Esta es la función de transferencia asociada al carro. La función de transferencia asociada al ángulo es de la forma 1 y teníamos dos polos que eran menos 2 más J2 y menos 2 menos J2. Entonces esas son las dos funciones de transferencia que vamos a utilizar. Podemos cambiar las funciones de transferencia y actualizar los diseños del sistema dependiendo de los valores que nos queden en el modelo. Esas dos funciones de transferencia irían acopladas a la misma entrada. Entonces acá en Simulink, sí, en el bloque continuo vamos a cargar una función de transferencia, cada una de las funciones de transferencia del sistema. Entonces la primera sería 1 y s al cuadrado más 4s más 8. Esta sería la función de transferencia del carro. Y esta sería la del ángulo. Y esta sería la del carro, que es S más 2. Entonces ahí tengo las dos funciones de transferencia. Las dos van con la misma entrada. Entonces, por ejemplo, en mi modelo de entrada, si yo fuera a mirar cómo es la respuesta a un impulso, démosle un valor inicial y valor final 0, para que miremos cómo es la respuesta a un impulso para este sistema. Vamos a graficar aquí las respuestas de las dos variables, que serían la variable asociada al desplazamiento y la variable asociada al ángulo. Entonces esta sería la variable del desplazamiento del carro y esta sería la del ángulo. Es un sistema que tiene dos entradas, dos salidas. Entonces este sería el U de S, que es mi variable de entrada, y aquí estaría viendo las variables de salida Y de S, esta es una de las variables, y teta de S, esta sería la del ángulo. Ahí tengo las dos. Una entrada, U de S, que es una fuerza, y dos salidas, Y y teta. Este sería mi sistema multivariable. Vamos a mirar cómo responde frente a un escalón. Frente a un impulso. Es un impulso, aplicamos una fuerza inicial y después hacemos esa fuerza 0. Tenemos un desplazamiento inicial Este es el desplazamiento inicial del carro y este es el del ángulo. Podemos modificar, esta es la función de transferencia. Entonces, por ejemplo, si el sistema tuviera, vamos a escribir esto acá con poli, menos 2
menos j por 2 y menos 2 más j por 2. Esos son los polos que tiene el sistema. Entonces esa es la respuesta. ¿Sí? Esos son los valores que representan el carro. Por ejemplo, si el sistema tuviera mayor cantidad de oscilaciones, pongamos este acá, un J8. Entonces aquí tenemos una función que oscila más. Si tuviéramos menos fricción en el ángulo, el efecto se vería aquí. Entonces, por ejemplo, 0.5. Entonces aquí tenemos un sistema que oscila más. Si tenemos menos fricción, todavía le podríamos colocar acá un valor más pequeño, 0.1. Este es 50. Este es el sistema en lazo abierto. Entonces se mueve el carro y el péndulo oscila. Esa es la respuesta frente a un impulso. Lo que queremos nosotros controlar es que primero le demos una referencia a la posición y segundo el ángulo. Yo creo que tenemos aquí un modelo de puente grúa que hicimos en una de las clases anteriores. Lo voy a cargar para que miremos cómo se vería en el modelo en 3D. A ver si tenemos uno. Tengo este de péndulo. Vamos a ver si... No, este es solo el péndulo. Estará en el escritorio. Péndulo 2. Yo creo que es este. Traslación. Y en el pivote, rotación. Fue un modelo que hicimos en una de las simulaciones anteriores. Vamos a usarlo para mirar el modelo 3D. Entonces aquí tendríamos traslación, era en X, me parece, y rotación. Entonces ese es el modelo de respuesta. Con poca fricción en el péndulo. Yo también le puedo disminuir la fricción al carro. Entonces ya ahí se debe mover más. Ya no llega a 0.5, llega a 1. Voy a disminuirle todavía más la fricción al carro.
ahí se mueve todavía más. Es el modelo pues del puente grúa y tenemos la carga. Entonces ahí se mueve y pendula. Si yo tengo una fuerza más grande, démosle un valor inicial por ejemplo de 2, pues el ángulo va a ser más grande. Ese es el sistema en lazo abierto, es decir, sin control. Miren que ahí pendula y pendula. Listo. Vamos a hacer el diseño. Bueno, aquí cambié un poco la función de transferencia. Entonces vamos a actualizar el diseño con estos valores. Vamos a cambiar la función a s al cuadrado más 0.5s. Y la otra función es la dejé en menos 0.1. Entonces esas son las funciones sobre las cuales voy a diseñar el controlador. Entonces cuando hicimos el cálculo, en este caso vamos a diseñar un controlador de tipo PD, un controlador PD. Podemos verificar cómo es la función de respuesta del sistema en lazo cerrado. Entonces, una forma de hacer eso es, por ejemplo, definiendo, les voy a mostrar aquí, definiendo una función así. Definimos la variable s, construimos las funciones 1 sobre s por tal como las escribimos. Entonces s más 2 fue la primera que hicimos. La otra función, miren que queda exactamente igual a la otra que tenemos. Aquí sería 1 sobre S más 0.1 más 2 por J. Eso es como otra forma de escribirlo. Por S más 0.1 menos 2 por J. Miren que acá me queda exactamente la misma función. O si lo escribo, por ejemplo, usando los polos, es igual. Ahí me queda la función. Pero aquí tendría entonces los valores de la función HA. Lo que podemos hacer entonces para el diseño es definir unas variables simbólicas que sean, por ejemplo, KP y KD. Son nuestras dos variables simbólicas. La función de transferencia de nuestro controlador, primer controlador que vamos a diseñar, es de la forma KP más KD por S. Bueno, la definí. Qué pena. Ya. Listo. Entonces ya está ahí. La de la función de transferencia HY, aquí la tenemos. Vamos a calcular el sistema en lazo cerrado. Entonces el sistema en lazo cerrado sería HY por CY sobre 1 más HY por CY. Ese sería el sistema en lazo cerrado. Démosle acá
Entonces aquí lo tengo agrupado. El denominador sería s al cuadrado más 2 s al cuadrado más 2kd s más kp. Ese es el denominador. Vamos a compararlo, por ejemplo, para el diseño con un polinomio deseado. Entonces supongamos que yo tengo un polinomio deseado, en este caso con dos polos que son menos 1 y menos 3. Entonces un polinomio de la forma s al cuadrado, el polinomio deseado sería s al cuadrado más 4s más 3. Entonces comparo este 4 con KD. Entonces KD sería igual a 4 menos 2. Y el KP sería igual a 3. Es el que habíamos diseñado, 3 más 2S, el controlador, para nuestra planta. Si nosotros cambiamos la planta, pues lo único que tenemos que hacer es comparar el controlador con el nuevo diseño. Entonces, por ejemplo, si mi planta es ahora 0.5, simplemente vuelvo y hago el diseño. Y me queda s al cuadrado, bueno, 2s al cuadrado, 2kd más 1 más 2kp. Para comparar la función con el polinomio deseado, divido todo por 2 y me quedaría kd más 1 medio más, aquí, dividiendo este por 2, me quedaría s al cuadrado, aquí me quedaría kd más 1 medio y aquí me quedaría kp. Entonces ahí el valor de kd sería 4, pero ya no menos 2, sino menos 1 medio. Ese sería el valor de KD. Y el valor de KP sería el mismo. Entonces lo único que variaría es este. Ahí tendría el diseño. El diseño lo hicimos con la función 1 sobre s por s más 2 y nos dio 3 más 2s. Si tenemos una función con menos fricción de la forma 1, s más 0.5, el diseño me va a quedar, pues la función en lazo cerrado, me va a quedar un polinomio deseado s al cuadrado, kd más 1 medio, s más kp, kd más 0.5, eso más kp. Este sería el polinomio deseado y el controlador me daría 3.5 y eso. Entonces, con esta planta nos daría así. Lo mismo si cambio, por ejemplo, el diseño para la otra función. Entonces el diseño pues lo estoy haciendo todo aquí con todas las operaciones acá en el computador. Entonces la otra función sería de la forma, la que diseñamos inicialmente era 2 más 2, así. Esa era la función que diseñamos inicialmente. En el modelo, acá, simplify, s al cuadrado más 4s más 8, esa fue la función que diseñamos, 1 sobre s al cuadrado más 4s más 8. Para el sistema en lazo cerrado, me quedaría h más y, así, le decimos simplify y que nos agrupe los términos. Entonces el denominador quedaría s al cuadrado, kd, perdón, no, aquí no la cambié, HA. Entonces el polinomio me quedaría s al cuadrado
Si utilizo como función, en vez de esta, la función 1 sobre c al cuadrado, así es el libro. S al cuadrado, 4 más KDS, 8 más KP. Ahí lo tenemos igual. Entonces ya lo hicimos. Y si cambiamos nuestra función por una que sea 0.1, que sería con menos fricción en el ángulo, nos quedaría la función de esta forma. El polinomio característico del lazo cerrado, la función sería s al cuadrado, aquí quedó, a 0.2s, perdón, 0.2 más 4. Dividiendo por 100. Y tenemos en el modelo entonces que el polinomio característico del lazo cerrado quedaría s al cuadrado, ahí se puede dividir por 100, entonces queda KE más 0.2s más 4. Entonces ese sería el modelo de función en lazo cerrado. KP más 4. Entonces aquí por ejemplo ya estoy haciendo el diseño de nuevo con otra función. Este fue el que hicimos inicialmente, este sería otro diseño, simplemente cambiamos los parámetros, podemos dejar el mismo polinomio deseado, simplemente vamos a verificar los valores de respuesta. Noten que aquí donde estaba el 4, ahora aparece el 0.2. Donde estaba el 2, aquí, ahora va a aparecer el 0.5. Esos son los cambios. Donde estaba el 8, este 8, ahora me aparece el 4. Esos son los cambios del sistema. Ahí ya tenemos todas las operaciones y lo que sigue es comparar con nuestros polinomios deseados de acuerdo a los valores que queramos controlar. Entonces vamos a diseñar el controlador para mirar cómo sería la respuesta del sistema. Entonces para el diseño del controlador, recuerden que vamos a hacer un controlador acoplado. Entonces vamos a inicialmente a analizar cómo sería el controlador solo para el ángulo y solo para la posición, que sería un controlador desacoplado. Entonces el controlador tiene dos partes, en este caso es acción proporcional y acción derivativa. Entonces tengo acción proporcional y acción derivativa. Este es mi controlador. Aquí tengo una suma de las dos contribuciones a las señales del controlador. Entonces tengo acción proporcional y acción derivativa. Este sería el valor Kp. Este es el del ángulo. Entonces vamos a darle acá la referencia. Esta sería la señal de salida. Entonces tenemos controlador de posición. Este va a ser ahora la referencia. Y aquí iría la acción proporcional y la acción derivativa. Entonces ya diseñamos dos controladores. Entonces, por ejemplo, el primero era con este valor en 2.
S al cuadrado más S por S más 2. Sería este. Y el de este es con menos 2. Menos 2. Ah, bueno, allá ya lo tenemos escrito. Que sería S al cuadrado 4S más 8. De una vez. Entonces esas son las dos funciones. Para esa diseñamos un controlador donde estaría ganancia proporcional 3, ganancia derivativa 2. Recuerden cómo es. Les voy a recordar aquí, antes de hacerlo, cómo es la respuesta del sistema en lazo abierto. Con esas condiciones, ¿cómo es la respuesta del sistema en lazo abierto? Entonces, este es un sistema que tiene algo de fricción, esta es la respuesta, tiene una pequeña oscilación y el sistema llega a un valor final. Pero noten que aquí hay fricción en el péndulo. Ahora vamos a agregarle el controlador. Entonces ya vamos a hacerlo en lazo cerrado. Este lo vamos a poner como variable de referencia. Démoslo aquí ahora para probar el sistema en lazo abierto de nuevo. Entonces como variable de referencia, digamos que vamos a tener en el tiempo 5 una referencia de 5. Noten que el ángulo, noten la forma de respuesta, aquí llega a 5 y aquí el ángulo ya no tiene oscilación. La forma de respuesta que nosotros seleccionamos fueron dos polos reales, en S más 1 y en S más 3. Lo voy a volver a correr. Entonces llega la referencia y el péndulo no oscila. Entonces ahí tenemos el efecto del sistema con ese control. La oscilación se ve reducida en este caso por el mismo efecto que nosotros tenemos en el sistema, que es el efecto de la fricción. Pero ¿qué pasa si nosotros cambiamos la planta por el otro modelo, que es de 0.2S más 4? Este es un sistema que es desacoplado, entonces solamente estamos haciendo el control de posición. Miren que en ese sistema, como es un sistema que tiene menos fricción en el péndulo, aquí sí se ven las oscilaciones. O sea que no es que estemos controlando, es el efecto del sistema. Si nosotros estuviéramos controlando oscilaciones, esto debería desaparecer. Cambiemos el sistema, por ejemplo, para el control de oscilaciones. Entonces vamos a agregarle a este controlador, vamos a hacer otro PD. Este es nuestro control PD. Vamos a usar las otras ganancias. Entonces, por ejemplo, si tenemos los polos deseados en S más 5, el polinomio deseado sería S al cuadrado más 10S más 25. O sea que el KD sería 9.8 y el KP sería 21. Que comparamos 10 con KD más 0.2 y 4 más KP con 25. Entonces me da KD igual a 9.8 y KP igual a 21 para ese que acabamos de hacer. Entonces aquí el KP sería 9.8
y el KD sería 21. Vamos a hacer otro comparador de la forma más menos. Calculamos el error con el ángulo, que es este. Aquí tenemos nuestra señal de control, pero si lo queremos hacer acoplado, entonces lo que tenemos que hacer es una suma de las dos señales de control. Es decir, de la señal de control del controlador que diseñamos para la posición, que sería este, y de la señal de control del que diseñamos para el ángulo. Ahí tenemos los dos controladores con las ganancias. La referencia para el ángulo es 0. Entonces en el ángulo, por ejemplo, tenemos referencia 0. Entonces aquí tenemos ya la respuesta del sistema. Esta es con el control de oscilaciones. Ahí ya creo que lo podemos graficar hasta 30. Entonces, esta sería respuesta del sistema usando el control de oscilaciones, que sería este. Volvámoslo a graficar, miremoslo aquí en el modelo 3D. Ese es con el control de oscilaciones. Ahora miremoslo de nuevo sin el control de oscilaciones. Creo que ahí me faltaba agregar, ahora que veo la simulación, creo que me falta agregar una ganancia aquí. Que el sentido de referencia en el modelo está trocado. Entonces verifiquémoslo de nuevo. Enlazo enlazo cerrado, haciendo únicamente el control de posición. Vamos a sacar las dos gráficas. Eso es solamente control de posición. Ahí tenemos las oscilaciones, ¿no?, en el péndulo. Miren que el sistema llega a la referencia 5 llega a 5, pero no estamos haciendo control de oscilaciones, el control del ángulo. Y vamos a hacer el mismo agregándole el control del ángulo. Ese que acabamos de ver, control desacoplado. Y este control acoplado. Entonces diseñamos los dos controladores. Un controlador que tiene el de posición, el controlador para la parte del ángulo. Si solo miramos el de posición, miren que el ángulo oscila más. Cuando agregamos el del ángulo se reducen las oscilaciones. Entonces la función de transferencia de la planta, que tiene la parte de la posición, la parte del ángulo, o sea que sería una matriz de transferencia con dos funciones, resulta en una matriz de transferencia para el controlador que tienen también dos elementos: un controlador PD para la posición y un controlador PD para el ángulo. ¿Cuál? Porque en el modelo tengo el ángulo positivo moviéndose hacia adelante. Entonces, cuando hago la gráfica, si el carro se mueve hacia adelante, el péndulo también. Y lo que deberíamos observar es que si se mueve hacia adelante, el péndulo se mueve hacia atrás.
Entonces pues con eso corregí el sentido de referencia. Mira